En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el título Las promesas de Dios. Pocas cosas son más reconfortantes, agradables, que recibir una promesa y ver su cumplimiento. Pocas cosas son tan desagradables, puede producir aflicción en un adulto o en un niño, como el que se le haga una promesa y no ver su cumplimiento, no ver respuesta de parte de aquel papá, mamá, amigo, tío, familiar, conocido, que ha quedado corto o simplemente no ha recordado la promesa que en un momento hizo a alguien. En el caso de nuestro Dios, es un Dios que cumple sus promesas. En la Biblia está llena de promesas hechas a sus hijos, promesas de parte de Dios. Hoy estaremos tratando el tema de las promesas, algunas de ellas, en este caso dadas al patriarca Abraham. Me acuerdo que aproximadamente en el año 2016, nuestra familia pasó por una situación un poco difícil emocionalmente hablando. Mi hija Sara, que ustedes saben está casada con el hermano Ronald, salió embarazada. Fue su primera experiencia de gestación. A los pocos meses de estar en esta condición, sufrió amenazas de aborto muy fuertes. Tuvimos que internarla, ir a médico en más de una oportunidad. Tenía un fuerte sangrado y había un mioma que estaba creciendo a la par de la criatura y se estaba agrandando en ella. Tuvimos una situación donde perdió su criatura. Tuvimos que arropar espiritual y emocionalmente a Sara en ese momento, luego de esa experiencia. Al año siguiente vuelve a caer embarazada, a estar en ese hermoso estado de esperanza, de gestación. Y había una expectativa de parte de todos, pero comenzó la misma manifestación del embarazo anterior. Fuerte sangrado y un mioma también creciendo. Tuvimos que internarla. El médico nos dice, hay amenaza y nosotros no podemos orar como padres. Algunos de ustedes nos acompañaron en oración. Me acuerdo que mi esposa, estando en la clínica, toma aparte y me dice, vamos a orar, y hace una oración más o menos en estos términos. Le dice, Dios, no tenemos a quién acudir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros somos tus hijos y tú nos has dicho, tú nos has prometido, Señor, que nuestros ojos verán descendencia de los hijos de nuestros hijos. Señor, tú nos has mostrado en visiones cómo los hijos de nuestros hijos ministran en tu presencia. Hoy me apoyo no en el diagnóstico de los médicos, no en la experiencia del pasado, no en las amenazas ni el sangrado, no en el mioma ni en lo que mis ojos pueden ver, sino que yo me apoyo en la promesa que tú has hecho a esta casa. Al otro día, el sangrado se detuvo. El médico pudo pensar que fue fruto de los medicamentos. Nosotros creímos y seguimos creyendo que fue fruto de la intervención de nuestro Dios, cumpliendo la promesa que había hecho a sus hijos. Hoy estaremos estudiando las promesas dadas al patriarca Abraham. Y te pido que vayas conmigo a Génesis capítulo 12, en los versículos del 1 al 3. La palabra dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas promesas dadas al patriarca Abraham, al padre de la fe, es interesante que son promesas que tendrían un cumplimiento en la vida de Abraham y cientos de años después. Veremos qué relación tiene esta promesa con los hijos espirituales de Abraham que somos nosotros. Hay dos tipos de promesa en la Biblia: las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las incondicionales no tienen que ver con algo que nosotros podamos hacer, pero las condicionales esperan de nosotros una respuesta, una acción, un mover. Casi siempre las promesas condicionales están antepuestas por un sí. Si hicieres esto, si hicieres aquello. Es interesante que en Génesis 12:1 se le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La promesa comienza con una orden, con un mandato. El mandato era de salir, de moverse. A él se le ordenó irse de su casa, de su lar, del lugar de su nacimiento, donde tenía posiblemente su trabajo, sus negocios, sus oficios. Tenía un mandato de salir, de dejar a los tíos, a los primos, abuelos, e irse a un lugar que la Biblia dice que no sabría cuál específicamente sería ese lugar, sino que le iba a ser revelado en el camino. La promesa comienza con una orden. Específicamente el escritor de los Hebreos en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe habla de futuro. La fe proyecta y coloca y posiciona al hombre de Dios en el lugar donde Dios quiere su lugar, destino. Pero la fe nos motiva, nos llama a accionar, a movernos, a emprender. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10 nos dice que Dios da semilla al que siembra. Es una acción, es en el accionar de sembrar que Dios aumenta nuestra sementera, aumenta nuestra semilla. ¿Y qué hizo Abraham frente a la orden recibida? Obedeció de inmediato, aún sin saber dónde iría. En cambio, otros en la misma Biblia no reaccionaron de la misma manera. Vemos a un profeta, Jonás, que se le dio una orden de predicar arrepentimiento a un pueblo rebelde, pecador, llamado Nínive. Este hombre, tan pronto recibe la instrucción divina, toma en un camino diametralmente opuesto al lugar de su asignación. Sabemos como resultado todas las situaciones que Jonás tuvo que enfrentar fruto de su desobediencia. No es más hasta que se arrepiente y retoma su asignación que su vida cobra propósito. Ahora bien, ¿qué es la obediencia? Según el diccionario bíblico, nos dice que es el acto de cumplir con el mandato, orden o instrucción de alguien superior. El término hebreo que se utiliza acá es shama, que significa prestar oído, escuchar, oír atentamente. También es traducido simplemente con la palabra obedecer.
Veamos la primera promesa dada a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2, nos dice: y haré de ti una nación grande. Aquí vemos en toda su plenitud, en todo su significado, grandeza en esta promesa. Nos habla de grandeza en todo su sentido. Es impresionante esta promesa de que tendría una familia grande, que esa familia se convertiría en una nación, en un hombre que en el momento de su llamado tenía 75 años de edad y su mujer aproximadamente 65, con un ingrediente que era estéril. Y está el reto del llamamiento de Dios a Abraham, que no vio su cumplimiento de manera inmediata, sino que hubo de esperar aproximadamente 25 años. Sara vino a dar a luz a los 90 y Abraham vino a ver a su hijo a los 100. ¿Alguien puede entender esto? Sabemos de la obediencia de Abraham para poder ver la promesa de parte de Dios, y vemos que una descendencia espiritual de Abraham es dada cuando se le pide a Abraham que vea las estrellas en el firmamento, en el cielo. Y así como hay estrellas, innumerables estrellas, así sería su descendencia. Otra ilustración que utiliza Dios es: ve las arenas del mar. Nosotros, impresionante, somos el cumplimiento de esa promesa. Nosotros somos esas estrellitas que Abraham vio. Nosotros somos las arenillas que Abraham vio. Gloria a Dios. ¿Saben algo? Hay una ampliación del significado espiritual de lo que se le estaba dando a Abraham. Vayamos a Gálatas capítulo 3, en los versículos del 6 al 9. Pablo escribe de esta manera: así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué creyó Abraham? Que sería una nación grande, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿quiénes son los de fe? Nosotros. Estos son hijos de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros también. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay una bendición extendida espiritualmente a través de Abraham a los que son de la fe de Abraham. ¿Cuántos son de la fe de Abraham? Gloria a Dios. Nosotros, como hijos espirituales de Abraham, nos corresponde bendiciones espirituales. Hay algunos de nosotros que se nos hace difícil poder computar el que Dios nos quiere bendecir. Pero yo quiero darte un significado mayor. No solo Dios te quiere bendecir, sino que Dios ya te bendijo en un acto en el pasado. Pastor, ¿y dónde encuentro esto en la Biblia? Lo veremos, no te desesperes. Dios, y es algo que quiero reafirmar una y otra vez, Dios te quiere bendecir. El que obedece puede ver el fruto de cada promesa establecida por Dios para sus hijos. La segunda bendición dada a Abraham está en Génesis 12:2 también. No solamente le dice que ha de ser su descendencia y convertirse en una nación grande, sino que le dice: y te bendeciré. Repito de nuevo: y te bendeciré. Repito, a mucha gente se le hace difícil entender que Dios lo quiere bendecir,
porque tuvo o ha tenido un pasado muy difícil, muy tormentoso, y ha venido a Cristo con muchas cargas, con muchas frustraciones del pasado, y se le hace difícil poder proyectar una vida mejor. Pero yo te quiero reafirmar que Dios te quiere bendecir. Dile al que está a tu lado: Dios te quiere bendecir. Él ya nos bendijo con bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Los que estamos ahora en Cristo somos benditos. ¿Qué base bíblica, pastor, tiene todo esto? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y no dice de algo no que Dios va a hacer, sino de algo que ya Él hizo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, acción en el pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay que definir lo que es bendición espiritual. Es un estado espiritual nuevo en donde nosotros ahora tenemos en nuestra condición de creyente una paz que no teníamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos un gozo, tenemos amor los unos hacia los otros, una capacidad de amar como nunca antes y de sentir el amor de hermandad. Tenemos ahora sabiduría, tenemos dirección, tenemos discernimiento, hemos recibido perdón de nuestros pecados, aleluya. Tenemos los frutos del Espíritu Santo de Dios y tenemos al mismo Espíritu y nos direcciona, nos dirige, nos da propósito, aleluya. Y hace que seamos útiles dentro del cuerpo. Somos gente muy bendecida. ¿Cuántos lo saben? Dios no está obligado a bendecirnos, pero Él desea bendecirnos para su gloria. Dios no es deudor de nadie, pero en la medida en que tu vida obedece a Dios, en esa misma medida vas a ser más y más y más bendecido. Nuestros hijos de pequeños siempre le enseñamos: en la obediencia está la bendición. Y hoy han podido ver el fruto de ser hijos obedientes. En el Antiguo Testamento vemos reyes judíos, israelitas, que uno tras otros fueron desobedientes y cayeron en un estado espiritual muy mal delante de Dios y delante de los hombres. Los menos que sí fueron obedientes, que sí tuvieron temor de Dios en su ejercicio, hoy son mencionados como hombres que fueron grandemente prosperados y bendecidos a lo largo de su reinado. ¿Sí o no? Entonces la obediencia es un elemento clave para desatar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Por eso yo le hablo a alguien, un hombre o una mujer: no conozco tu condición espiritual, pero Dios sí la conoce. Aún estando en la iglesia, puede que algunas cosas no estén alineadas con Dios. Y yo te pido, si hubiera alguien que está ejerciendo o haciendo cosas incorrectas o pecaminosas, que haya arrepentimiento y alinees tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque la mejor manera de comenzar a ver bendición tras bendición es volverte a Dios, reconciliarte con Dios. En Job capítulo 22, en los versículos del 21 al 23, se nos dice, se nos llama: vuelve ahora en amistad con Él, hablando de Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es una promesa de aquellos que se vuelven a Dios, de aquellos que en arrepentimiento y fe dicen: Señor, yo sé que no estoy actuando correctamente en estas áreas de mi vida, pero yo me vuelvo a ti.
Este mismo versículo, en una traducción llamada Palabra de Dios para Todos, PDT, se traduce: reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Normalmente al que obedece le suceden cosas buenas. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? Que en la obediencia hay bendición. Está la bendición. Hacerlo todo a la manera de Dios. Vamos a hacer un negocio a la manera de Dios. Vamos a buscar pareja, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Vamos a buscar una sociedad con alguien, vamos a hacerlo a la manera de Dios. No a nuestra manera, porque a nuestra manera vamos a tener resultados que, aunque por un tiempo nos iría bien, entre comillas, vamos a tener dolores de cabezas. Quiero decirte que en Job capítulo 22, versículos del 24 al 28, nos sigue diciendo: debes considerar como polvo los tesoros y el oro de Ofir, como piedras de río, es decir, que carecen valor. Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa, con toda seguridad que encontrarás dicha en el Todopoderoso y podrás levantar tu rostro hacia Dios. Le pedirás a Él y te escuchará, y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Te irá bien en todo. ¿A quién? A los que le obedecen. Tercera promesa, Génesis capítulo 12, versículo 2. Volvamos a la Biblia. Y haré de ti una nación grande, primera promesa, y te bendeciré, segunda promesa. Tercera promesa, y engrandeceré tu nombre. Una cosa es que tú te engrandezcas, y otra cosa que Dios sea el que te engrandezca. Hermano, yo lo he visto muchas veces en mi vida, que yo he llegado a lugares y no he estado en primer lugar, ni he estado buscando sobresalir, y de buenas a primeras viene una persona y dice: usted venga. Simplemente fui elegido. ¿A alguien le ha pasado esto? Impresionante. Dios es el que está llamado a engrandecernos. ¿Recuerdan aquellos rebeldes que estaban construyendo en la torre de Babel de Génesis 11? Que estaban queriendo hacer una gran construcción, pero no tomando en cuenta a Dios para nada, edificar su futuro, sus construcciones, aparcando, poniendo de lado a Dios. Nos dice Génesis 11:4 de los tales lo siguiente: y dijeron ellos: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verdaderamente estos hombres tenían una gran visión, ¿sí o no? Pero su visión de edificar era una visión dejando de lado a Dios. Querían edificarse un gran nombre por generaciones, pero sin Dios, sacando a Dios de la ecuación, siendo Dios el creador del cielo y de la tierra. El deseo de Dios es una vez y otra vez expresado. Vemos que Dios, a los hombres que Él ha llamado, Él le da una fama, no conforme a la fama que los hombres quieren tener como fruto de la carne, reconocimiento sobre todos, sobre otros hombres, afán desmedido por sobresalir aunque tengan que pisotear a otro. Eso es carnal. Pero Dios sabe dar fama. Dice Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Dios quiere, óyelo bien, hacer de nosotros la fama de Dios.
¿Puedes entender esto? Dios quiere que proyectar su gloria de tal manera de lo que Él es capaz de hacer con un hijo y una hija que le obedece. Mostrarle al mundo de lo que Él es capaz de hacer cuando un hombre y una mujer camina en obediencia. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13, nos dice: así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. La victoria, ¿quién se la dio a David? Dios. Dios le puso fama de Dios. Cuando a David llegaba, decían, ese muchacho, Dios está con él. Esa es la fama de Dios. Abraham es famoso en todas las culturas, en todos los pueblos, tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo. Todo el mundo sabe quién es Abraham. Tiene la fama de Dios. ¿Quién se la dio? Dios. Moisés, David, Salomón son famosos porque Dios le dio fama. Han sido de influencia y de bendición por generaciones y generaciones. La sabiduría de Salomón se extendió fuera de su reinado a miles de kilómetros de donde él estaba. Fue conocida su sabiduría en otras naciones. Tanto así que la Biblia nos dice como una reina llamada la reina de Sabá, que estuvo interesada de conocer de primera mano la sabiduría de este hombre. Y nos dice segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos del 5 al 6. Por favor, busquémoslo. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido. ¿Y qué? Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Alguien puede decir, wow. Pero sabemos, hermano, que aún estando en la iglesia, hay gente que puede tener buena fama y mala fama. Aún pudieras estar al lado de Jesús y terminar tu vida con buena fama o con mala fama. ¿Cómo quieres caminar? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Con buena fama o con mala fama? Tenemos ejemplos en la Biblia. Hubo un Judas Iscariote que duró 3 años y medio junto con Jesús, pero sabemos cómo su amor al dinero prevaleció y llegó a traicionar y conocerse a Judas como Judas, el traidor. Mala fama. Conocemos un Saúl, primer rey de Israel en el Antiguo Testamento, y conocemos su mala fama de desobediente. Conocemos una reina junto a su esposo llamada Jezabel. Estaba ahí colocada con su esposo, pero Jezabel, muy mala fama. Nadie le pone un nombre a su hija de Jezabel. ¿Por qué? Por la mala fama. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Y yo le agrego: y tendrá buena fama. Dios quiere bendecirte para que seas la fama de Dios en esta tierra. ¿Puedes captar eso? Dios quiere bendecirte para que seas la fama de Dios aquí en la tierra. Pero yo te pregunto, y yo me pregunto, Dios quiere bendecirte para que seas eso, pero ¿qué fama estamos teniendo? Fama de coger prestado y de no pagar. Fama de ir al colmado y tenemos una cuenta, y en vez de enfrentar nuestras situaciones, botamos esa esquina, botamos esa calle.
Y el dueño del colmado dice, ¿y dónde estaba el mismo evangélico que me pidió crédito, que me pidió fiado? Hello, yo sé que en esta iglesia todo el mundo paga puntualmente, pero quiero decirle que en otros lugares ocurren historias. Cuarta promesa, volvamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, primera, y te bendeciré, segunda, y engrandeceré tu nombre, tercera, y la cuarta, y serás bendición. Óyelo bien, la cuarta, y serás bendición. Alguien puede decir, wow, qué promesa tan hermosa. Oye lo que te está diciendo, que Abraham y la descendencia espiritual estamos llamados bajo estos principios, ser bendición donde quiera que lleguemos. Alguien puede decir gloria a Dios. Significa que donde llegues, tú eres la bendición que llegó en dos pies. Significa que cuando llegas a un lugar, la gente dice, qué bueno que llegó este hermano, qué bueno que llegó este siervo, qué bueno que llegó esta sierva. Pero ¿qué dicen de nosotros? Ay, vámonos que se dañó esto. Ay, cuidado, cuidado, ahí viene esa. Cuidado, cuidado, ahí viene ese. ¿Qué reacción produce nuestra presencia en ciertos lugares? Porque estamos llamados a caminar bajo este principio y ser la bendición. Cuando la gente nos ve, debe decir, esa mujer, ese hombre carga una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento. No una palabra de destrucción, sino una palabra de edificación. Ese hombre, esa mujer camina en amor. Lo que sale de su boca siempre es de inspiración. ¿Cómo somos llamados en nuestros círculos? Somos reconocidos como la bendición en el sector donde vivimos, por nuestras conductas, por nuestro ejemplo de vida. En esa casa no se oye pleito. En esa casa, si uno se asoma, lo que oye siempre es una adoración. Sus hijos son diferentes. Esa casa camina diferente a los demás. Hello. La promesa es ser bendición para todos los que tengan contacto con nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos bendición para otros, pero realmente lo somos. La gente nos puede abordar sus problemas. Estamos interesados en hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a otros, porque precisamente somos bendición. Y aunque no podamos resolverlo todo, por lo menos lo dejamos adelantado o hacemos nuestra mejor parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendición en esta tierra y estamos llamados a dejar un mejor planeta que el que encontramos. Bendecir nuestra generación y hacer de esta generación que sepa que hay testimonio de hombres, de mujeres de Dios que caminan con temor santo. Las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos fueron inspiradas y creadas por cristianos. Impresionante. Si vas a la historia de Harvard, Yale, Princeton, hubo un cristiano que la concibió, y respectivo a donde estén al día de hoy. La misma nación americana fue establecida por misioneros cristianos que, buscando libertad, se movieron de Europa buscando una nueva tierra donde expandir y establecer el reino. Quiero decirte que Estados Unidos ha sido de bendición durante años, porque sus fundadores llegaron estableciendo la fe cristiana en esa tierra. Y respectivo que al día de hoy los Estados Unidos, por causa de sus líderes, presidentes y líderes nacionales, se han apartado completamente de sus fundamentos. Pero nosotros estamos llamados a hacer bendición a la generación que nos ha tocado vivir. Sabemos que hay promesas que Dios da que son condicionales, hermanos. La obediencia es importante para desatar las bendiciones. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28, en los versículos del 1 al 5, por favor. Acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ven el sí, sí oyeres, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. En el hebreo lo que significa que te perseguirán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Otra condición: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, no importa donde tú estés, no importa el país que vayas. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Estamos hablando de una economía agrícola. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Esto habla de provisión sobrenatural de tu comida. Siempre habrá comida para comer en tu casa. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios bendecirá los viajes nuestros, nuestras salidas, nuestras entradas. Dios bendice nuestro trabajo. Dios bendice nuestro negocio. Aunque haya COVID, aunque haya pandemia, aunque haya mala economía, eso no tiene por qué tocar a tu negocio. Aleluya. Di: mi casa, mi negocio, mi trabajo es bendito. Aleluya. Dios nos ha librado innumerables veces de peligro que nosotros mismos ni lo sabíamos. Yo he salido un poquito más tarde. Sabe que yo tengo que viajar durante la semana muchas veces por causa de mi trabajo secular, y he salido media hora más tarde. De buena primera me he encontrado un aparatoso accidente. Digo: gracias, Señor, porque tú me libraste. Y hay un cumplimiento de esta promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos cuida. Dile al que está a tu lado: Dios te cuida. Aunque tú no lo veas, Dios te cuida. Aleluya. Génesis capítulo 12, versículo 3. Leámoslo. Bendeciré a los que te bendijeren. Wow. No solamente somos bendición, sino que al nosotros estar caminando en una vida alineada con Dios, con un corazón para Dios, con la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones, no solamente seremos bendición para otros, sino que aquellos que nos bendigan a nosotros y a nuestras familias, a nosotros y nuestros negocios, serán benditos también. Mateo 25:40, Jesús nos dice: y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Es decir, hay una recompensa cuando alguien nos bendice a un hijo de Dios. En estos versículos se reafirma que Dios siempre recompensará a aquellos que nos bendicen en el camino. Todos los que te bendigan a ti, a tu negocio, a tu familia, a tus hijos, Dios también le devolverá en bendición. Serán bendecidos, ya sea que los que te ayuden, te asistan, sean cristianos o no, recibirán su bendición. Sexta promesa, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Sexta promesa: y a los que te maldijeren, maldeciré. Este es el momento de hacer silencio y decir: wow, tremendo, está fuerte. Señor, lo que tú estás diciendo es que el mal que alguien me desee le va a alcanzar al otro. Lo que está diciendo, Señor, es que yo tengo que ser prudente y nunca buscar venganza. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 9, leámoslo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, nunca
busquen venganza. Déjale eso a Dios. A mí me pasó que un día en la mañana alguien compró la casa al lado mío. Me puse contento porque la esposa del que compró la casa dice ser cristiana y me encantó eso. De buenas a primeras, de manera inconsulta, llegó a mi casa y encuentro que me tiran una pared de bloc sobre mi casa. Es decir, él convirtió mi dintel en su pared. ¿Alguien está entendiendo? Creo que llegué a consultarte sobre eso, Miguel. Le te mandé foto. Eso fue en diciembre del año pasado. Yo me molesté mucho y fui donde él y le digo, yo necesito que usted derribe esa pared porque usted está violando la ley y está edificando su casa sobre mi casa. Usted tiene que respetar los límites. Pues no lo voy a hacer, no voy a quitar la pared. Tenía una persona que me manejaba, que es hermano de esta iglesia, Domingo, no sé si está aquí conmigo, y me dijo, si usted me da la orden, yo se la derribo ahora mismo. Y dijo, Domingo, no. Quieto, Bobby, quieto, Rintintín. Por favor, tranquilo. Ellos estaban reconstruyendo, habían como 18 obreros metidos, un ingeniero, camiones y todo, y se iban a mudar en diciembre. Yo le dije, oye, yo no voy a tocar esa pared, tú la vas a derribar. La asociación de vecinos viene donde mí y me da una carta y me dice, vaya a la fiscalía y póngale una querella. Me da un documento donde dice, certificamos como junta de vecinos que este señor ha violado las leyes de Dintel y el señor Medina es inocente de eso, etcétera, etcétera. Y me la firma el presidente de la junta de vecinos y el secretario o secretaria. Yo agarro y digo, no voy a ir a la fiscalía, no voy a demandar a alguien que va a ser mi vecino. Y mi esposa me dijo, no vamos a hacer nada, no vamos a pelear con alguien que va a ser nuestro vecino. Hermano, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, nada más que dejárselo a Dios. Pues yo le quiero decir que estos vecinos se pensaban mudar en diciembre. Estamos en julio y la construcción se paró porque el dinero se le acabó. Yo no deseaba eso, yo deseo que ellos acaben su casa y sean bendecidos, y sean mis vecinos, y sean muy bendecidos, hermano. Pero algo sucedió, hermano. ¿Se entiende? Nosotros no deseamos absolutamente nada, ni nos regocijamos con eso. Pero Dios nos muestra que siempre que le dejamos a Él y no tomamos justicia, Él es que acciona. ¿Cuántos lo saben? Podemos orar pidiendo justicia, pero nunca paguemos mal por mal. Nosotros estamos para bendecir a aquellos que nos maldicen. Lo peor que tú le puedes hacer a alguien que te maldice es, maldito, y yo te bendigo. No quiero saber de ti, yo te bendigo. Yo detesto a los evangélicos, yo te bendigo. Es la promesa de Jesús. Él sale en nuestras defensas. Él corrige lo que tenga que corregir. A los que te maldijeren, maldeciré. Él lo tiene que maldecir, no nosotros. Dios devolverá la maldición a los que te maldigan. Zacarías 2:8 dice de lo que Él es capaz de hacer por sus hijos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, a un hijo de Él, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Puedes captar eso? El que se mete con un hijo que camina en obediencia, está tocando la niña de los ojos de Dios. La niña es la parte más sensible del ojo, hermano. A los enemigos gratuitos, porque nosotros podemos crear nuestros propios enemigos. Si de buena primera tú coges prestado y no pagas, no te sientas mal porque sea tu enemigo. No es de eso, no es el resultado de tu vida pecaminosa. No, enemigos gratuitos que sin tú hacerle nada,
espiritualmente te son contrarios. A eso es que me refiero. A los enemigos gratuitos que te salgan al frente, te toca orar por ellos, te toca bendecirlos y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Nunca demos ni devolvamos mal por mal. Hazte un lado y ora por misericordia sobre ellos. Séptima y última promesa. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Séptima promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No es una promesa para nosotros, fue una promesa para Abraham. No podemos abrogarnos algo que no es para nosotros. Es una promesa específica para Abraham. Pero hay unos beneficios por ser nosotros descendientes espirituales de Abraham. El cumplimiento pleno de la promesa que se le hizo a Abraham, se ve su cumplimiento no en Abraham, se ve en su cumplimiento en Cristo, que vino del linaje de Abraham. ¿Se entiende? Cuando tú unes los puntos, Abraham, Isaac, Jacob y toda esa descendencia bendita, ese linaje, llega hasta la persona de Jesús. Y en Jesús, descendiente de Abraham, vino un Salvador que salvaría al mundo de sus pecados. Y es en Cristo que se ve el cumplimiento cuando dice: serán benditas en ti todas las familias. Y en otros textos dice: todas las naciones de la tierra. Este Salvador, que es Cristo, ha bendecido con salvación y vida eterna a millones de personas que iban directo al infierno, a una perdición total, a una condenación eterna. Pero hoy, gente como tú y como yo, que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy hemos recibido perdón de nuestros pecados, hoy hemos recibido el amor de Dios, el inmensurable amor de Dios, hoy hemos recibido misericordia, hoy hemos recibido paz, gozo, libertad y justicia de parte de Cristo. Estas promesas son de bendición. Si tú quieres desatar las promesas para tu vida, anda en obediencia. Porque la obediencia siempre trae bendición. Enséñale a tus hijos todos los días: mi hijo, regla número 1 en tu casa: la obediencia siempre trae bendición. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Quiero terminar con estas palabras, por favor. Y es la bendición sacerdotal. Busquemos en Números capítulo 6, versículo 22. En Números 6, 22 está la bendición sacerdotal. Y yo, como pastor de esta iglesia, quiero dejar en ustedes esta bendición divina. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole. Dios habló al pastor Regil y le dice: así tú vas a bendecir a esta iglesia. Yo me agarro de este mandato para bendecirlos a ustedes, quienes recibirán esta bendición. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y pondrá mi nombre sobre los hijos de la iglesia de la alabanza, y yo los bendeciré. Levanta tu mano ahora y bendice a Dios por esta palabra, por esta bendición en esta mañana, y di: Señor, gracias por esta bendición sacerdotal y es extensiva a mi vida, a mi casa, a mi matrimonio, a mi familia, a mi negocio, a mi descendencia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, por siempre. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Dios te bendiga.